Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. El podcast de hoy estaba investigando un poco sobre la historia de Israel y di con la declaración Balfour, donde básicamente el primer ministro inglés dice que va a dar todo el apoyo del gobierno de Su Majestad a la creación de una nación para los judíos en Palestina. Y la estaba leyendo, la carta, se puede encontrar por internet, y está dirigida a Lord Rothschild. Y a partir de ahí entré en un rabbit hole de Rothschild, así que este va a ser un podcast dividido en dos partes. Esta primera va de la historia, digamos, oficial que se conoce de Rothschild, que no es porque hay muchísimas teorías conspiratorias sobre esta familia, pero esto es sacado de su página web, la página web de Rothschild. Y bueno, esta es un poco su historia. Empezó con Mayer Amschel Rothschild, que nació en 1744, y sentó las bases sobre las que luego sus 5 hijos y descendientes construirían un imperio bancario y de muchas otras cosas por toda Europa y por todo el mundo. Mayer Amschel consiguió un aprendizaje con Jacob Oppenheimer en la firma bancaria Wolf Oppenheimer en Hannover en 1757, donde ahí adquirió conocimientos muy útiles en comercio exterior y en cambio de divisas. Luego volvió a Frankfurt en 1763 para realizar negocios con sus hermanos. Se convirtió en comerciante de monedas raras y se ganó el patrocinio del inmensamente rico príncipe heredero Guillermo I de Hesse, que anteriormente había patrocinado a su padre. Su negocio en monedas creció hasta incluir a varios mecenas principescos y luego se expandió mediante la prestación de servicios financieros. En 1769, Mayer Amschel obtuvo el título de agente judicial gestionando las finanzas de Guillermo I, quien se convirtió luego en Guillermo IX tras la muerte de su padre en 1785. El negocio se expandió rápidamente después de la Revolución Francesa, cuando Rothschild se encargaba de los pagos de Gran Bretaña para contratar mercenarios Hesse. En 1806 Napoleón invadió Hesse en respuesta al apoyo de Guillermo IX a Prusia, y ante el avance del ejército de Napoleón, Guillermo IX se vio obligado a exiliarse en el ducado de Holstein. El dilema que tenía de cómo ocultar sus arcas a las fuerzas de ocupación napoleónicas pues fue resuelto por su asesor financiero, quien recomendó que todas sus acciones se confiaran a la casa de Rothschild, porque estaba en la mejor posición para proteger sus fondos. Y así confió gran parte de su enorme fortuna a Mayer Amschel Rothschild para su custodia. Mayer, que había distribuido a sus 5 hijos por las grandes capitales financieras de Europa, pues se dirigió a Nathan, uno de ellos, el que estaba en Londres. Nathan invirtió 550.000 libras esterlinas de los fondos de Guillermo IX en valores y lingotes del gobierno británico. Estas inversiones resultaron ser extremadamente lucrativas, y cuando Guillermo IX regresó del exilio había acumulado muchísimos intereses sobre todas esas inversiones. La reputación de los Rothschild por su confiabilidad, digamos, y su astuta gestión financiera ya estaba muy bien establecida a partir de estos movimientos. A partir de 1807, bajo la influencia de Buderus, pues muchísimas transacciones financieras de Guillermo IX fueron manejadas exclusivamente por la casa de Rothschild.
y hasta la expulsión del ejército francés en Hesse en 1813, en nombre de Guillermo IX, eh, básicamente seguía haciendo todas las transacciones financieras ya por prácticamente toda Europa. En esos primeros años del siglo XIX, Mayer Amschel Rothschild consolidó su posición como principal banquero internacional y comenzó a emitir sus propios préstamos internacionales. También se benefició de la importación de bienes para eludir el bloqueo continental de Napoleón, sobre todo con Inglaterra, y gracias a esos negocios pues amasó una fortuna de la hostia. La primera asociación Rothschild en 1810, Mayer cambió el nombre a su empresa M.A. Rothschild, estableciendo una sociedad con sus 4 hijos todavía en Frankfurt. Su hijo Nathan ya había llegado a Inglaterra en 1798, estableciendo el negocio en Manchester antes de mudarse a Londres para fundar N.M. Rothschild en 1809. El negocio cada vez más exitoso de Nathan sirvió de modelo a sus hermanos, que uno fue a París, otro a Viena y otro a Nápoles. En 1812, James Mayer Rothschild estableció, pues eso, una casa bancaria en París, Salomon Mayer Rothschild en Viena, Karl Mayer Rothschild en Nápoles, y dejando a Amschel Mayer como el otro hijo del director del Banco de Frankfurt. A partir de esas raíces, el negocio bancario de los Rothschild se extendió pues ya totalmente y se convirtió en los banqueros internacionales por excelencia. Vamos a comentar sobre todo de su hijo, el de Londres, porque el de Londres y el de París fueron los que mejor se le dieron, por decirlo de alguna manera. El, el de Viena por un tiempo y el de Nápoles creo que era más vividor. Y cuando la revolución en Italia y la creación del Estado italiano se vino bastante abajo, aunque siguen teniendo villas y mansiones por toda Italia. Con la pasta que invirtió esa de las 550.000 libras de Guillermo IX, le dio muchísimo juego a Nathan con lo que empezó a especular en valores británicos y transacciones de divisas y lingotes de oro. En 1814 estaba en un momento muy bueno para comprar y transportar monedas de oro para financiar el ejército de Wellington en el continente, lo cual pues tuvo el contrato a dedo, evidentemente, y en las guerras napoleónicas Nathan había apostado por ambos bandos, tanto Napoleón como Inglaterra. En lo que más invertían los Rothschild era en canales de comunicación, palomas, caballo, lo típico de aquella época, pero llegando a tener un sistema muchísimo más sofisticado que el de la mayoría de gobiernos de aquel entonces. En esta transacción se enteró que Wellington había ganado la batalla esta que, bueno, si habéis visto la última película, la batalla cuando Napoleón vuelve de su exilio y básicamente está bastante acorralado y el duque de Wellington gana la batalla con el apoyo del resto de ejércitos de las monarquías europeas. Se enteró de que Wellington había ganado, pues básicamente porque toda esa toda o sea, cuando el duque de Wellington, sobre todo también en España y demás, pero fuera de Inglaterra necesitaba oro y entonces todo ese oro se lo iba sacando Rothschild para los pagos pues de manutención del ejército y demás. Se enteró que Wellington había ganado, por lo que cogió todos los bonos de guerra ingleses que tenían y los vendió, asegurándose de que se conocía que los estaba vendiendo, lo cual desató un pánico
en los bonos de guerra, porque todo el mundo sabía que Rothschild controlaba bastante de cómo estaba la situación, y pues el resto de gente comenzó a vender con ese pánico, desplomando así su valor, y ahí fue cuando Nathan recompró baratísimos todos esos bonos sabiendo que Inglaterra los devolvería porque ciertamente había ganado. Y a partir de ahí, pues casi tuvo a Inglaterra cogida por los huevos, cuando se convirtió Inglaterra en el hegemón de aquella, pues la mayoría de sus bonos de guerra se los debía a los Rothschild. Una de sus frases que investigando no se sabe si es cierta o no, pero se hace por primera vez de referencia hace ciento y pico años, de Nathan es que si te haces el control monetario de un país, me da igual quién esté poniendo las leyes. Buena frase. eh, la posición de Nathan Rothschild como principal banquero comercial se consolida totalmente. Además, en 1826, cuando básicamente salvó el Banco de Inglaterra, porque de aquella había vuelto al patrón oro Inglaterra y mucha gente estaba sacando su oro del Banco de Inglaterra, intercambiándolo por billetes, y se iban a quedar sin pasta, y Nathan Rothschild, con sus reservas de oro, vaqueó al Banco de Inglaterra. Eh, Lionel... Bueno, Lionel viene después, pero en 1830, esto es una anécdota para los españoles, para saldar un impago de un préstamo, la monarquía española entregó a los Rothschild los derechos sobre la producción de las minas de mercurio de Almadén, al suroeste de España. En aquella época, el mercurio era un componente esencial en el refinado del oro. Con los derechos de estas minas, los Rothschild básicamente tenían un monopolio global sobre el refinamiento de oro. Los intereses de los Rothschild en la refinación se remontan ya a James de Rothschild, que comenzó a operar su propia refinería en París. Los intereses se expandieron en 1852, cuando adquirieron el arrendamiento de la Royal Mint Refinery de Londres, arrendamiento que tuvieron durante más de un siglo. Y pues la Royal Mint, hablaremos un poco más en detalle, porque esto sí que es una anécdota heavy, porque básicamente el precio del oro hasta hace nada, o sea, no es, supuestamente ellos alegan 2004, pero hay otros sitios que ponen que es hasta más tarde, el precio del oro, esto me costó creerlo, pero hay muchas fuentes, y es que esta es mismamente de ellos. Se fijaba telefónicamente todos los días desde las oficinas de los Rothschild en Londres. Lo cual, yo que invierto desde hace tiempo bastante en oro, te deja un poco con el culo de un lado. Y bueno, también la declaración Balfour, que, que es lo que comentaba al principio. Básicamente el principio del sionismo y de el Estado de Israel es el primer Estado que lo legitimiza. Esto básicamente se especula, pues viendo la fecha, que es justo al final de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra necesitaría pasta, y esto ya, bueno, es especulación, esto ya no sale en los documentos y demás propios de los Rothschild, pero necesitaría pasta. Rothschild se la prestó, pero fue en plan, oye, escríbeme una carta pública diciendo que los judíos necesitan su propio país. Y luego también otro ahí de los highlights es Lionel, el hijo de Nathan. Heredó la delegación de Londres y asistió al gobierno británico en 1875 para comprar las acciones del canal de Suez, porque básicamente el gobierno egipcio estaba jodido de pasta, y vendió sus acciones, porque de aquella era prácticamente, o sea, era mayoritariamente francés
el canal de Suez, pero pasó gran parte de las acciones del canal de Suez a ser británicas gracias a que Lionel Rothschild le prestase dinero a la corona británica para comprarlo. Y bueno, hasta aquí la parte uno y la historia oficial, que ya es bastante heavy, viendo parte de toda la influencia que han tenido en la historia moderna de Europa y del mundo. Desde financiando guerras hasta salvando y prestando dinero a gobiernos, de todo. En el siguiente, que no sé cuándo lo sacaré porque hay mucho que desgranar ahí, será ya un poco más especulativo, digamos.